Muy buenos días. Este año 2019 estamos de fiesta. Celebramos el 50 aniversario de la llegada del hombre a la Luna con la misión Apolo 11. El 21 de julio de 1969, después de 5 días de trepidante viaje, Neil Armstrong abrió la escotilla de su módulo lunar, descendió lentamente la escalerilla y se dispuso a pisar la superficie de nuestro satélite natural por primera vez en la historia. That's one small step for man, one giant leap for mankind. Se estima que más de 100 millones de personas vieron en directo estas icónicas imágenes en todo el mundo y aguantaron la respiración hasta escuchar la ya famosa frase de un pequeño paso para un hombre, un gran salto para la humanidad. Y lo más increíble de esto es que hacía solo 12 años que la Unión Soviética había lanzado el primer satélite artificial de la historia. Eso quiere decir que en poco más de una década se había desarrollado toda la tecnología necesaria para que 3 personas pudieran salir al frío y hostil espacio exterior, viajar 400.000 kilómetros, llegar a la superficie terrestre, pasear y volver a casa sanos y salvos. ¿Y después? Yo estoy segurísimo que si hubiéramos preguntado a ingenieros espaciales de esa época, muchísimos habrían jurado o habrían apostado a que en 10, 15 años estarían pisando Marte. El ser humano estaría en Marte. Sin embargo, esto no fue así. La realidad es que desde el final de las misiones Apolo en 1972, el ser humano lo más lejos que ha ido de la Tierra es a la órbita baja, concretamente a la Estación Espacial Internacional, que es un laboratorio que orbita la Tierra a muy poca altura, con astronautas dentro. ¿Qué pasó? Pues el resumen está en esta imagen de aquí, el pasado y el presente. El pasado, la Luna. En el año 69, con la tecnología de entonces, fuimos capaces de recorrer 400.000 kilómetros, que es lo mismo que dar 60 vueltas a nuestro planeta y volver. En la actualidad, con la tecnología que tenemos ahora, solo somos capaces de subir a 400 kilómetros, menos de lo que separa Barcelona y Madrid. Para entender por qué de ese gran retroceso y también cuál es la perspectiva de la exploración espacial en el futuro, voy a presentar esta charla. La historia empieza en el año 1945. La Segunda Guerra Mundial está acabada. Los aliados han ganado. Y los Estados Unidos, por un lado, la Unión Soviética, por el otro, se dan mucha prisa para intentar conseguir hacerse con muchos de los avances militares de la Alemania nazi. Entre dichas armas hay una súper importante, el cohete V2. El cohete V2 es un misil de largo alcance, balístico. Es el primer gran misil de la historia, capaz de cargar 1.000 kilogramos de explosivos a 300 kilómetros de distancia. El misil V2 fue responsable de más de 7.000 muertes, principalmente en la ciudad de Londres. Los Estados Unidos, por un lado, la Unión Soviética, por el otro, consiguen varios ejemplares de este misil, consiguen varias piezas y se ponen a estudiarlo exhaustivamente. También les interesa mucho conseguir reclutar a los ingenieros y a los científicos que han desarrollado estas armas. Y así es como Wernher von Braun, lo tenemos en la imagen, termina en Estados Unidos trabajando para el ejército norteamericano, a cambio, claro, de un bonito visado y de un poco de amnesia generalizada sobre su vinculación con los nazis. Estamos en el inicio de la Guerra Fría y los dos bloques empiezan a desarrollar sus propios misiles para apuntar hacia el otro. Pero lo interesante es que esta nueva arma también tiene otra aplicación. Si en vez de coger un misil y apuntar al enemigo, se apunta al espacio, de repente tienes la capacidad de poner en órbita satélites, sondas, incluso naves tripuladas. Así, la Guerra Fría se extiende al espacio y a esta competición le llamamos la carrera espacial. En un primer momento la Unión Soviética se lo toma mucho más en serio y el 4 de octubre de 1957 mandan el primer satélite artificial de la historia, el Sputnik. Al Sputnik se le reconoce por su sonido. Este bip bip
Era simplemente una manera que tenían de decir, estoy pasando por encima de vuestra cabeza. Y pensad cómo sentó eso en la población de los Estados Unidos. De repente cualquiera podía sintonizar y escuchar ese bip, que quería decir que lo que ellos llamaban una luna soviética estaba pasando por encima. Ante esta situación, el presidente de esa época, Eisenhower, reunió a varios asesores para ver qué podían hacer. El asesor científico estaba muy emocionado y dijo, esto es increíble, ahora mismo los soviéticos tienen la capacidad de ir al espacio y hacer experimentos para entender cómo es el entorno en el espacio. Saber, por ejemplo, pues la densidad de la poca atmósfera que habrá ahí, o saber, por ejemplo, la temperatura o el nivel de radiación. Digamos que eso a Eisenhower pues, no le interesó mucho, era un hombre más de armas que de ciencia, ¿eh? Pero el asesor militar dijo, sí, eso es cierto, pero además lo que quiere decir es que ahora la Unión Soviética podría poner muchísimas bombas nucleares en órbita y entonces siempre tendríamos varias pasando por encima del territorio estadounidense. Y si las lanzaran, en los pocos minutos que tardarían en caer, no podríamos reaccionar. Por lo cual, ahora mismo, la Unión Soviética tendría la capacidad de devastar totalmente nuestro país en pocos minutos. Claro, eso sí que ya le pareció un poco más importante a Eisenhower. De manera que dijo, él y su administración, hay que intentar ganar el terreno perdido. Y se empezaron a poner recursos. Se crea la NASA, se coge a Wernher von Braun, el diseñador del V2, y se le pone a trabajar no en hacer misiles, sino en hacer lanzadores espaciales, que, hay que decirlo, es lo que él siempre había querido hacer. Y se desarrolla también la Agencia, digamos, de Desarrollo Tecnológico Espacial Militar, que la mayoría de la gente no conoce, se llama DARPA, pero que en realidad son los que tienen el dinero y los cachivaches de ciencia ficción. Yo no he dicho nada, pero eso es así. ¿Y qué sucede entonces? Lo que sucede es que Estados Unidos intenta recuperar el terreno perdido, pero lleva mucha desventaja. De manera que la Unión Soviética son primeros, por ejemplo, en lanzar un perro al espacio, pobre Laika, son primeros en lanzar un hombre, a poner un hombre en órbita, Yuri Gagarin, son primeros, por ejemplo, en hacer un paseo espacial, en salir del módulo y pasar por el espacio. Son primeros en poner una mujer en órbita, Valentina Tereskova. Como anécdota de cómo estaba la situación en esa época, me encanta hablar de este bonito perro. En esa época ya estaban en la Casa Blanca el matrimonio Kennedy. Y resulta que un día recibieron un regalo, este cachorro. Junto al regalo había una carta del mismísimo presidente de la Unión Soviética, Nikita Khrushchev. Les decía, como sé que os gustan mucho los perros, aquí tenéis un regalo, un perro soviético de pura raza. Al final de la carta, como anécdota, ponía, por cierto, esta perra es hija de una perra del espacio, una perra que fue al espacio y volvió sin un solo rasguño. Disfrutarla. Lógicamente eso era un bofetón en toda la cara, eso y todo lo que estaba sucediendo. De manera que Kennedy, en 1962, hace un famoso discurso en el que compromete a toda la nación para un objetivo común. We choose to go to the moon in this decade and do the other things, not because they are easy, but because they are hard. Because that challenge is one that we're willing to accept, one we are unwilling to postpone, and one we intend to win. El compromiso es clarísimo. Se comprometen a poner un hombre en la Luna antes de que acabe la década. Esto en ese momento parecía absolutamente imposible, pero lo interesante, sobre todo viniendo de un político, es que no se quedó solo en palabras. También pusieron los recursos necesarios en forma de instalaciones, en forma de económica, en forma de recursos humanos para lograrlo. Todo el país empujó esa empresa y realmente, como sabéis, lo lograron. Antes de que acabara la década, Neil Armstrong, con la misión Apolo 11, pisa la Luna. Y en realidad, es el final de la carrera espacial. Los Estados Unidos ganan. A mí me gusta siempre reivindicar el programa espacial soviético. Quedó empañado totalmente por esta victoria, que efectivamente fue una victoria por KO, pero la realidad es que hasta ese momento el programa soviético estaba ganando por los puntos de calle, lo habían hecho casi todo antes. Después de esta misión Apolo 11, mucha gente cree que ya no volvimos a la Luna. Me lo pregunta mucha gente, es que solo fuimos una vez. En realidad no es cierto. Hubo varias misiones más que fueron a la Luna, en realidad hasta la misión Apolo 17. Un total de 12 personas pisaron la superficie. Lo que pasó realmente es que en el momento en el que se gana la carrera espacial, esa gran inversión en recursos deja de tener sentido. Ya se ha logrado el objetivo, se ha ganado. Por tanto, en ese momento
se cortan muchísimo los fondos, se deja, en ese preciso instante se decide que se deja de fabricar el cohete Saturno V, un monstruoso cohete que es el que nos llevó a la Luna, que por cierto fue diseñado de nuevo por Wernher von Braun, de manera que las siguientes misiones hasta el Apolo 17 van ya por inercia, pero digamos que el interés se ha acabado. Y la realidad espero que haya quedado clara. No fuimos a la Luna por entender cómo era, no fuimos a la Luna por ciencia, no fuimos a la Luna por conocimiento. La razón fue política, militar, propaganda. ¿Sí? A partir de ese momento, lo que sucedió se entiende bastante bien con esta gráfica. Siento poner una gráfica, no es una clase, pero se entiende muy fácilmente. Es simplemente la evolución del presupuesto de la NASA a lo largo de su historia. Se puede ver que en un inicio tiene un incremento absolutamente brutal y que alrededor del punto álgido de la carrera espacial, alrededor del año 1965, llegó el presupuesto de la NASA a significar casi el 4,5% del presupuesto total de los Estados Unidos. Eso es una cantidad inagotable casi de dinero. Después, como podéis ver, cae en picado y a partir de 1975 siempre ha estado por debajo del 1%. Actualmente es del 0,5%. Con esa realidad, los años 70, 80, 90 y en la actualidad, la manera de explorar el espacio cambia totalmente. Ya no mandamos personas, mandamos sondas no tripuladas. Es mucho más barato y mucho más sencillo mandar robots que mandar personas. De esta manera, lo que hemos estado haciendo durante estas décadas es, por ejemplo, explorar los límites exteriores del sistema solar, conocer Júpiter, conocer Saturno. Hemos puesto mucho empeño en mandar muchos tipos de robots diferentes a Marte. También se han creado diferentes agencias espaciales, la Agencia Espacial Europea, la Agencia Espacial China, y a partir de 1998 se empezó a construir la Estación Espacial Internacional, nuestra casa en el espacio. Todo eso es espectacular, no digo que no. Las misiones son increíbles, resultados súper buenos, y para el presupuesto que había probablemente no se podía hacer más. Pero yo creo que se debería haber hecho más. Creo sinceramente que estamos destinados a salir de este planeta. Creo que estamos destinados a ser una especie multiplanetaria. El ser humano es un animal curioso por naturaleza. Necesitamos saber qué hay detrás de esa montaña, qué hay debajo del océano, qué hay en un planeta más allá. Y esa curiosidad está innata en nuestro ADN y forma parte, de hecho, de nuestro éxito biológico. Y es precisamente esta curiosidad la que hace que mucha gente como yo pongamos nuestro granito de arena cada día en nuestro trabajo, soñando, por ejemplo, que algún día la Luna pues estará habitada por gente y será vista desde la Tierra pues como un continente más, el 7º continente, la Luna. Gente trabajando, gente viviendo. O, por ejemplo, yo sueño con que mi hijo algún día me dirá: papá, me voy de vacaciones a Marte, a la aventura. Ya sé que eso suena a ciencia ficción, pero en realidad no lo es, no estamos tan lejos. Solo hace falta dos cosas: recursos y recuperar un poco ese espíritu aventurero que tuvimos hace décadas. Por si a algunos esto os parece muy idealista, muy soñador, tengo también razones prácticas. Por ejemplo, económica. Está demostrado que la exploración espacial revierte en la sociedad. Por cada euro que gastamos en exploración espacial, más de 10 euros retornan en forma de tecnología, en forma de inventos, en forma de conocimiento. Hay otra razón también muy poderosa. Si queremos perpetuar el hombre en el universo, necesitamos salir de este planeta. La Tierra es frágil y hay múltiples razones por las que algún día puede dejar de ser habitable. El impacto de un gran asteroide, el propio cambio climático. Si permanecemos en la Tierra, somos tremendamente vulnerables. Yo todo esto lo resumiría en una frase que me encanta, de un pionero de la ciencia que vivió en Rusia hace 100 años, Konstantin Tsiolkovsky. Él dijo: la Tierra es la cuna de la humanidad, pero nadie puede vivir para siempre en su cuna. En el presente, por suerte, están cambiando las cosas. Hay un nuevo paradigma al que llamamos espacio 2.0. Básicamente están saliendo por primera vez empresas privadas que empujan mucho. Hay empresas, por ejemplo, que quieren llevar turistas al espacio y lo harán pronto. Hay empresas que pretenden explotar minería en asteroides. La empresa SpaceX de Elon Musk está empezando ahora el desarrollo de un gigantesco cohete y de una nave espacial que se llama Starship, que está aquí,
que será la que llevará en las próximas décadas a decenas de personas a Marte. Junto a estas empresas hay nuevas agencias espaciales como la China que están haciendo las cosas muy, muy bien. Y todo este grupo de nueva fuerza que está saliendo está haciendo que Estados Unidos, que Europa y que Rusia se vea obligada a despertar de su letargo. No es de extrañar, por ejemplo, que la semana pasada la administración estadounidense anunciara bombo y platillo que quiere volver a ir a la Luna, que quiere llevar astronautas tan pronto como en 2024. El discurso se pareció un poquito al de Kennedy que acabamos de ver. La diferencia es que en ese momento, como he comentado, aparte del discurso, se pusieron los medios. Ahora lo dudo. Tiene más pinta de propaganda que de otra cosa. Pero no pasa nada, porque en realidad no van a ser los Estados Unidos, la NASA, no va a ser una empresa privada la que nos va a llevar a colonizar otros mundos. Esto va a ser una apuesta planetaria. Muchas agencias, muchas empresas trabajando juntas. Pero para que eso suceda, necesitamos que todos nosotros, la sociedad, lo veamos importante y presionemos para que esté en la agenda de los políticos, de los inversores. Se dice que la primera persona que va a pisar Marte ya ha nacido. Yo también lo creo. De hecho, podría ser que estuviera viendo esta charla. Por eso, os voy a hacer una oferta. Se buscan candidatos para viaje peligroso, sueldo escaso, frío extremo, largos meses de completa oscuridad, peligro constante, no se asegura el regreso, honor y reconocimientos en caso de éxito. Yo no sé si alguien se apuntaría, porque realmente parece un anuncio para encontrar el grupo de astronautas que irá a Marte por primera vez. Sin embargo, esto es de principios del siglo XX. Es simplemente Ernest Shackleton buscando tripulación para su viaje a la Antártida. Lo más interesante es que se presentaron más de 5.000 personas. 5.000 personas dispuestas a perderlo todo, a arriesgarlo todo por aumentar las fronteras y el conocimiento del ser humano. Muy pronto estaremos en el mismo punto, y lo hemos estado muchas veces justo antes de las misiones Apolo. Necesitaremos a gente soñadora, con ganas de dar un paso hacia adelante. Se aceptan candidatos. Muchas gracias.